Bienvenidos a hoy, martes 25 de julio de 2023. Desde la ciudad de Panamá tenemos como invitado especial a nuestro compañero Celedonio Urrutia Jiménez, que nos va a compartir el tema provocar el compromiso en las personas con tibieza. Bienvenido, Celedonio, los micrófonos son todos tuyos. Gracias, bendecida tarde nuevamente. Y como invocó antes nuestra hermana Cecilia, ya el mayor invitado está entre nosotros. Este es un tema que regularmente ha sido parte desde la creación en la humanidad. Y me refiero a la última palabra del tema, la tibieza. Y yo viví bajo ese paraguas, bajo esa sombra. Pero hoy el Señor me permite conversar cómo yo fui sacado de allí, de donde yo recibí esa ayuda y cómo no he vuelto a caer en ese mundo en el que actualmente es lo que predomina, es lo que se vive como el día a día. ¿Por qué? Porque es lo que regularmente uno escucha. No, si eso es normal. No, eso no es normal. Lamentablemente eso no es normal. Normal es hacer lo correcto y vivir bajo lo que a nosotros se nos ha instruido, que es la transparencia y la luz. Entonces, ¿qué uno hace cuando uno provoca a otra persona? Pueden haber dos reacciones, una acción positiva o una acción negativa. Y sabemos nosotros que todo lo que es positivo trae una bendición y todo lo que es negativo trae una consecuencia. Yo por muchos años viví bajo las consecuencias por andar en mi mundo de tibieza. ¿Y cómo llega a la tibieza? La persona tibia llega a ser tibia cuando primero conoce a Jesús y le da derecho legal de que entre a morar en su corazón. Y cuando uno le da ese derecho legal, en el caso mío, yo era una persona fría. Por eso dice que para él es más fácil agarrar a una persona fría completamente en ese estado de congelación espiritual, derretir por su presencia y por su calor esa frialdad y conocerlo a él como el Salvador de mi alma, de mi cuerpo, de mi espíritu, porque es el fuego del Espíritu Santo es el que calienta mi corazón. Antes de seguir, quiero compartirles una palabra. Y es la palabra en Jeremías 15:19, que dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Les quiero decir que yo en mi vida de estar caliente, yo me convertí a los tibios, porque en ese caminar de calor, en ese cambio de vida, yo empecé a sentir que los días pasaban y pasaban y pasaban y yo no obtenía nada de lo que yo pedía y pedía y pedía. Pero después entendí que no es pedir, es saber pedir. Y a veces pedimos más de lo que hemos estado siendo preparados para administrar. Y por eso era que Dios no me daba lo que yo le pedía, porque si Él me lo hubiese dado, me hubiese ido peor todavía de lo que yo era antes. Entonces, ¿qué me dice el Señor con esta palabra? Que en ocasiones la influencia de otros sobre nosotros suelen afectarnos de tal modo que hasta nos planteamos si de verdad debemos hacer lo que estamos haciendo. ¿Qué gano yo con doblar mis rodillas si todavía no recibo? ¿Qué gano yo con estar en ayuno si todavía no recibo? ¿Qué gano yo con estar en oración si todavía no recibo? Entonces, ese acto
me va disminuyendo mi relación personal con Dios y voy perdiendo ese fuego que nos mantiene activo, que mantiene mi lámpara encendida, y voy ingresando a un estado de penumbra. Y nosotros sabemos que la penumbra es como una luz tenue que apenas se ve, se está extinguiendo. Y a mí me ocurrió estar en tibieza porque yo me empecé a reunir con personas que yo pensé que me podían ayudar. Que yo decía, yo quiero ser como esa persona. Yo quiero tener lo que tiene esa persona. Pero lamentablemente después entendí en mi nuevo caminar que las personas tibias se mueven también en el mundo celeste. Por eso dice la palabra en el libro de Efesios que nosotros tenemos una guerra en el mundo celestial. Porque nosotros los seres humanos, yo en especial, yo le abrí puertas al enemigo para que entrara y apagara mi fuego a un grado de tibieza. Entonces, provocar es incitar, inducir a alguien a que ejecute algo. Y como les comentaba, el ejecutar tiene dos connotaciones, positiva o negativa. Desde la creación siempre ha habido tibieza en la primera pareja que existió sobre la tierra. Hubo un acto de tibieza cuando ellos tenían todo lo que se les había dado y hubo una desobediencia. Una de las mejores armas que tiene la tibieza es la desobediencia. Es el orgullo, es todo aquello que está contrario a los frutos del Espíritu Santo. Y así andaba yo en mi vida. Yo había agarrado un compromiso, pero ese compromiso después yo lo cambié por una palabra que se llama pacto. Porque nosotros los hombres hacemos compromisos con el hombre a través de un testamento que tengo que firmar, una escritura, pero entendí yo que con Dios yo tengo que hacer es un pacto. Si buscamos en la palabra, vamos a encontrar más de 40 pactos y todos los que hagamos nosotros, porque al Señor le gusta que hagamos pacto con Él. Cuando yo hice un pacto con el Señor para mi nueva vida, yo no le tuve que firmar nada a Él. Nada, absolutamente. Él no me recriminó absolutamente nada. Y el compromiso me lleva a tener una obligación. Entonces, cuando nosotros a veces encontramos a una persona y le empezamos a hablar del Señor, si estamos preparados, la persona, si no está a consono, lo primero que va a hacer es a rechazar lo que yo le quiera decir o transmitir en el nombre de Jesús. Por eso yo regularmente cuando me encuentro con una persona, yo le digo, te puedo aconsejar. Porque la palabra aconsejar no es una imposición, es una opción que tú lo recibes o no lo recibes. Es algo más sutil que decirte, siéntate ahí que te quiero hablar. Ya con eso es una imposición de autoridad sobre esa persona. Pero si yo le digo, oye, tú me permites que yo te aconseje, el consejo siempre lleva una suavidad. Entonces, las personas somos nosotros, comunes y corrientes, que nos encontramos todos los días, conversamos todos los días y hacemos nuestros quehaceres. Pero ¿qué ocurre con la tibieza? La tibieza es una enfermedad que no te da dolor de cabeza, que no te da dolor de espalda, que te mantiene contento, porque tú estás en tu mundo, porque una de las primeras manifestaciones de la tibieza es que ya tú no tienes que seguir al maestro. Ya tú te alejas de la presencia del maestro. Entonces tú te vas a hacer tu libre albedrío como tú así lo decidas. ¿Y por qué es agradable a las personas que están en tibieza? Porque esas personas se mueven en la carne. Y nosotros sabemos que en la carne, todo lo que se hace en la carne, la mayoría, y está escrito en la palabra, es pecado. Y no quiere decir que todo es pecado dependiendo cómo uno lo haga. Entonces Dios, en su infinita misericordia,
siempre nos ha visto y nos seguirá viendo con esos ojos de amor. ¿Dónde yo pude encontrar esas personas que yo pensaba que me podían ayudar? En las iglesias donde yo me congregaba antes, en los círculos de oración donde yo me congregaba antes, en algunos ministerios donde yo me congregaba antes. Pero mire que yo ahora no lo observo ni lo siento como que fue algo malo, al contrario. Todo ese caminar que el Señor me permitió recorrer, me fortaleció para que hoy yo pueda estar aquí en la presencia de Él y de ustedes, hablando, dándole toda la honra y la gloria al Señor. Él cambió mi camino, Él cambió mi ser y hacer. Yo me quedé espantado en una ocasión cuando yo fui con mi suegra y con mi esposa a congregarnos, y eso fue uno de los actos que a mí más me impactó. Fuimos a este ministerio, nos sentamos, fuimos al altar. Cuando regresamos, la Biblia de mi suegra se la habían robado. Y yo dije, un frío no se la roba, porque un frío no viene a la iglesia. Un caliente no se la roba porque tiene temor de Dios. Entonces esta Biblia se la llevó un tibio. ¿Pero para qué? Para ocasionar en el corazón de mi suegra, si yo vengo aquí y vengo a buscar de Dios y vengo a alabarlo y me están robando una Biblia, ya yo no voy a regresar aquí. Porque así se mueve el enemigo. Él ataca de una manera muy sutil, pero muy efectiva. Pero como Dios es como es, ahora mi suegra tiene una Biblia mejor que la que tenía antes. ¿Y nosotros qué decidimos hacer? Doblar rodillas y orar y decir, Señor, que quien la haya recibido tu presencia apenas la tocó. Porque nada de lo que tenemos nos pertenece. Todo le pertenece a Él. Todo. Nosotros hemos seguido congregándonos en ese ministerio y así lo seguiremos haciendo. Nosotros hemos aprendido, por lo que el Señor nos ha enseñado, en especialmente a mí, a saber cómo distinguir a dónde yo puedo llegar, a dónde yo no puedo ir. Entonces antes les comentaba y les decía que el provocar a veces a ira a una persona, y todavía nosotros somos el pueblo de Israel y seguimos airando al Señor. Cuando el pueblo de Israel fue libertado de la mano de Egipto, del faraón, hubieron dos personas que fueron clave, Moisés y Aarón. Y nada más hicieron llegar a un lugar y Moisés fue a buscar las tablas, las leyes, y Aarón, que supuestamente estaba caliente, fue coaccionado y le dijeron, este no regresa, vamos a hacer un becerro, vamos a hacer una imagen. Y Aarón, en vez de mantenerse, él dijo, traigan todos los arcillos porque esto lo vamos a fabricar de una vez. Entonces, ¿qué quiero yo decir? Que me pasó a mí en mi vida anterior, que a veces no escuchamos la voz de Dios y ponemos los ojos y los oídos en la voz del hombre. Yo lo he dicho varias veces, yo soy hombre, yo soy pecador, yo soy débil de carne, de pensamiento, pero ya yo he optado porque cada madrugada yo le digo, Señor, acalla mis pensamientos, acalla todo aquello que no venga de ti, bórralo de mi mente. Señor, yo no quiero tener nada que no venga de ti. ¿Por qué? Porque nosotros nos airamos y nos ponemos tibios cuando entramos en una desesperación de pedir, 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 pedir y no recibo. Yo quiero un carro y el carro no llega. Y yo quiero un viaje y el viaje no llega. Y yo quiero y no llega. Pero de pronto me encuentro con alguien y me dice, oye, tranquilo, hombre,
Si yo estaba como tú, yo también iba a esa iglesia, yo iba a ese ministerio, pero mira que una persona me llevó, donde esta persona que hace unos baños y te tira la baraja y automáticamente se te fue la calentura. Claro, porque encontraste un modo de escape rápido a lo que tú estabas necesitando y entras en un estado de tibieza. Qué triste, ¿no? Para esas personas que recurren a ese tipo de artimañas, porque así es el enemigo. Comete todas esas aberraciones. Y como antes les comentaba, los tibios siempre están contentos. Siempre tú lo ves en opulencias, porque son instrumentos de Satanás para desatar debilidad en aquellos que nos mantenemos en el fuego de Dios. Amén. Que nos mantenemos en el fuego de Dios. Un fuego silencioso, pero estamos allí. Estamos en ayuno y tenemos la cara resplandeciente. Mira lo que hizo nuestra hermana Cecilia antes. Voy a lavarme la cara y me voy a poner resplandeciente. Porque así tenemos que vivir nosotros. Estamos en ayuno. Nadie se va a dar cuenta que estamos en ayuno. Tenemos que vivir resplandecientes ante la humanidad. Vamos a orar al cuarto secreto. Vamos a alabar al cuarto secreto. Entre él y yo y él y nosotros aquí. Nosotros no podemos vivir con tristeza. Nosotros tenemos que vivir llenos de gozo. Porque el gozo del Señor en nuestro corazón acaba con la tristeza. Acaba con la tristeza. Y el enemigo sabe que donde nosotros tenemos el gozo del Señor en el corazón, Él no puede entrar a morar ni a permanecer. ¿Qué otra consecuencia triste trae la tristeza? Que nuestro actuar es visto por nuestros hijos. Si ahora uno de mis hijos me ve a mí doblando rodillas, orando, alabando, y de la noche a la mañana yo dejo de orar, alabar, leer la palabra, estar en ayuno, y empiezo a tener riquezas, ¿mi hijo qué va a hacer? Si mi hijo ya también está en el camino de la palabra. Ah, no, mira que mi papá dejó de hacer esto y le está yendo mejor. Y cuando este título me fue dado, automáticamente el Señor me llevó a aquella visión que me dio una madrugada que yo las compartí con ustedes, donde muchas personas que habían entrado por la puerta ancha al banquete de la segunda Jerusalén y estábamos caminando, regresaron al mundo, porque decían que había que esperar mucho para llegar al banquete. Y eso es lo que pasa con muchas personas que entran en la tibieza. Ahora con el mundo como está convulsionado, estamos entrando en una tibieza, así como está el cambio climático tan caliente, está ocurriendo con la tibieza. Se está apoderando de la humanidad de una manera silenciosa, paulatina. Pero bendito Dios que aquí nosotros oramos los unos por los otros sin cesar. Bendito Dios que aquí todos doblamos rodillas. La tibieza ataca a cualquiera. Ejemplo, en la palabra está escrita. Veamos, personas que viven regularmente en las iglesias, como les decían antes, en los templos, en el grupo de oración. Los fariseos vivían en el templo, pero eran tibios. Eran tibios. Enseñaban, predicaban, trataban a la gente con tantas cosas sobre sus espaldas y la pobre gente no podía ir adelante. Eran ellos primero, ellos segundos, ellos terceros. El sacerdote Elí, cuando Ana estaba orando en el templo, arrodillada, con un corazón contrito y humillado, pidiéndole al Señor por un hijo, y él la ve, él la calificó como si ella estuviera ebria y la despreció. La gente tibia tiende a despreciar a su semejante. Se cree superior sobre su semejante.
Y peor todavía, y hablaba en antes, de que nosotros los padres somos ejemplo de nuestros hijos. Los hijos del sacerdote Elí eran ladrones. Y en la palabra está. Los hijos de Elí eran sacerdotes, los que manejaban el templo, pero eran ladrones. Iban detrás del poder, detrás del dinero, explotaban a la gente, se aprovechaban de las limonas de los dones y el Señor los castigó fuertemente. Si buscan en la palabra lo van a encontrar. Lo van a encontrar. Yo siempre he dicho que yo no tengo la salvación garantizada, porque hasta el último suspiro yo me puedo convertir en una persona tibia. Si leemos en la palabra nos vamos a encontrar a Ananías y Zafira. Vendieron lo que tenían que vender y se quedaron con una parte. Y eso les causó la muerte inmediata. Nosotros sabemos que hay dos muertes, la natural, a la que todos tenemos que llegar, y la muerte espiritual, que es la que o nos lleva al banquete de la segunda Jerusalén, o nos va a llevar al fuego que no se apaga. Como una vez nos compartió aquí nuestra amada Gloricel, hay dos resurrecciones, de salvación o de condenación. ¿Hacia dónde vamos nosotros? Los tibios no van a ir al banquete de la segunda Jerusalén. Y como antes les comentaba, al Señor le es más fácil agarrar un frío y convertirlo en caliente. Y yo soy testigo de eso. Porque yo parecía un cubo de hielo en mi vida pasada. Pero como les decía antes, yo llegué a una etapa de calentura. Pero lamentablemente di mi traspié y me convertí en una persona tibia. Y yo decía que estaba en el camino del Señor. Pero en el año 2014, yo volví a quedar encendido por el fuego del Espíritu Santo. Agosto 27 del año 2014. El Señor me dio una nueva oportunidad. Y el Señor cada día nos da una nueva oportunidad de salir de ese letargo en el que hayamos podido caer, en el que hayamos podido resbalar. Una tibieza es no esperar, no es estar en la espera de Dios, en el tiempo de Dios. Es buscar mi tiempo para satisfacer lo mío. Sí, solamente los violentos arrebataremos el reino de los cielos. Pero hay que ser prudente en esa lucha. Porque yo tengo que saber cómo voy a luchar y con quién voy a ir a la lucha. Yo no puedo ir con personas tibias a la lucha. Yo tengo que ir con personas que me respalden, que estén a la par igual que mi persona, igual que si alguien a mí me dice, Celedonio, puedes ir, yo tengo que estar seguro de que yo no estoy en una situación que en ese momento el ir con esta persona, más que ayudarla, le vaya a perjudicar. La tibieza siempre ha sido predominante en el pueblo de Israel. Cuando Abraham y a Sara le dijeron que dentro de un año iban a tener en sus brazos lo que estaban anhelando, la desobediencia de Sara de no esperar, eso fue un acto de tibieza. Eso fue un acto de tibieza. Y de ahí sabemos qué fue lo que ocurrió. Salió Ismael y salió Isaac. Eso fue un acto de tibieza. Y hay tantos actos de tibieza en la palabra que cuando yo la leo y a mí me tocó este tema, yo decía, Señor, pero si tú que les hablaste, te les presentaste y siguieron siendo tibios y seguimos siendo desobedientes, porque yo me incluyo, seguimos siendo desobedientes, ¿cómo se puede hacer para provocar a una persona que está tibia para regresar a tu camino? Pues orándole al Señor y hablándole al Señor de esa persona. Porque el tibio lo que menos quiere escuchar, y se lo digo por mi experiencia, es que alguien te hable de que estás en el camino incorrecto.
Un tibio que tiene los bolsillos llenos de dinero, que no declara impuestos, que anda en cosas que no son correctas, que tú le digas, tienes que regresar el dinero. Ese carro no te pertenece. Esa finca que compraste no te pertenece. Regrésala. ¿Ustedes creen que va a regresar todo lo que tiene que regresar? Claro que no lo va a regresar. Pero hay alguien que sí puede hacer que lo regrese. Y ese se llama Jesús. Entonces, a ese, que es nuestro primer auxilio, nuestro pronto auxilio, nuestro Salvador, entonces a ese hay que implorarle, a ese hay que rogarle, decirle, si tú cambiaste mi tibieza, Señor, yo te pido por Celedonio, para que tú también le cambies la tibieza que él tiene. Me pongo yo como ejemplo. No permita, Señor, que su familia se pierda. Cuando Yesé agarró lo que le pidió a Naamán, después que fue sanado de la lepra, la repercusión que tuvo Yesé, cuando Eliseo le dice, ¿de dónde vienes? Y él todavía le miente. Y la lepra de Naamán se le pega a él. Y no solamente se le pegó a él, se le pegó a su familia. Y todos murieron con lepra. Eso es lo que nosotros hacemos cuando nos convertimos en tibios. Hacemos una transferencia espiritual a nuestra familia. Ah, papá, es que si tú lo hiciste, yo lo puedo hacer. Eso es un acto de tibieza. Aquí está lo que le comentaba antes sobre Aarón. Éxodo 32. Viendo el pueblo como Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Y ya nosotros sabemos qué fue lo que pasó con esos zarcillos de oro. Entonces, tenemos que andar con esa precaución, no con temor, porque los ojos están puestos sobre cada uno de nosotros. Sobre cada uno de nosotros. Nosotros podemos provocar. Nosotros sabemos, en antes le hablaba de Ana. Penina y Ana. Y Penina siempre provocaba, pero para hacerle mal a Ana, para humillarla, para decirle que no tenía hijos. Y cuando la pobre Ana va al templo a pedir por su hijo, el sacerdote la agarra ya y la sacude. Pero entonces veamos la vida de las personas que son tibias y los que andamos en el camino del Señor. Los tibios siempre vivirán, aunque tengan, con una maldición. Tendrán, pero andarán desabastecidos. Tendrán, pero vivirán en pobreza. Comerán, pero tendrán hambre. Y vivirán en escasez. ¿Por qué? Porque siempre van a querer más y más y más y más y más. Pero los que andamos en el camino de la bendición y siendo fuego del Espíritu Santo, siempre tendremos bendición, tendremos provisión, tenemos prosperidad, sustento y abundancia. Aunque en la casa del vecino falte lo que falte, en mi casa no faltará la harina ni el aceite. Y prestaremos a las naciones. Porque ya no es esa gula que yo tenía antes de comer y comer y comer, o esa sed de beber, beber y beber. Para nada. Ahora a mí me sacia la palabra. A mí me quita la sed la palabra. El estar aquí reunido con ustedes cada martes, cada enseñanza espiritual, eso me calma. La sed y el hambre. El recibir cada mañana los mensajes, eso me calma la sed y el hambre. Parecen cosas tan insignificantes, pero llenan de tanto
el espíritu de uno por dentro, que a uno le da fortaleza. Yo he recibido palabras de ustedes que me han levantado con una fortaleza que ese día yo no la tenía. Estaba como apagado, pero ese día fue el chispazo. Y parece que fuera nada más un escrito ahí que no tiene ninguna consideración. Pero el Señor siempre tiene misericordia de nosotros. Todos nosotros aquí conocemos esa palabra que está escrito en ese libro que a mí me fascina, es el Apocalipsis. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y sigue. ¿Pero qué quiere decir esta palabra? El fin de tal disciplina es el arrepentimiento y regreso a una vida fructífera con el Señor. Pero el Señor no se queda allí, porque esa disciplina tiene una salvación. Y está en Apocalipsis 3:20 y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En el 3:15 y al 17 dice que lo vomita. Pero en el 3:20, la disciplina que da antes todavía sigue dando la oportunidad del arrepentimiento. Pero tiene que ser un arrepentimiento de verdad, de corazón. No es un arrepentimiento de juego, que hoy estoy aquí, mañana estoy allá. No, porque el problema está en el que en algún momento me haga tibio y se ha llamado a la presencia de Dios y no tenga tiempo del arrepentimiento. Y con Dios no podemos jugar. Dios es muy celoso de su rebaño. ¿Ve? El aconsejar viene como si fuéramos al médico. ¿Ve? Dice Mateo 18:11 que el Hijo del Hombre no vino, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que estábamos perdidos. En una tibieza, una frialdad. Él no vino por los sanos. ¿Estás ahí, Celedonio? Hola, Celedonio, se te fue a mute. Estás en mute. Le conversaba que la tibieza es apagada por el ayuno, oración y lectura de la palabra. Ya eso es parte de mi estilo de vida. Ya eso es en mí. Si yo no vivo bajo esa premisa diaria, es como si yo no tuviera un sentido en mi vida. No lo tengo. Una persona, un ejemplo de una persona fría, que automáticamente se convirtió en una persona caliente. Y la semana pasada, en la enseñanza espiritual, Loricel nos las compartió. La mujer samaritana. La mujer samaritana era una persona fría. Ella no era tibia porque ella no conocía de Jesús. Era una mujer fría. Y saben que yo buscaba tantas veces, yo leía y yo decía, ¿cómo esta mujer pudo haber tenido 5 maridos? ¡Wow! Eso está fuerte.
Pero yo fui profundizando y buscando en la lectura y en otros escritos. Y resulta que dice, el que la mujer samaritana tenga 5 maridos significa que los samaritanos tenían dioses importados por 5 grupos paganos: Babilonia, Cuta, Aba, Hamat y Sefarbaín. Porque una cosa es que ella tuviera 5 maridos, y después yo leía más adelante cuando hablaban de Rahá y hablaban de María Magdalena, pero ellas sí las calificaban con la palabra que eran prostitutas. Pero ¿por qué? Entonces yo decía, ¿por qué a estas dos le llamaban prostitutas? Y a esta, que había tenido 5 maridos, nada más decían que había tenido 5 maridos. ¿Por qué la diferencia? Porque esta tenía 5 maridos que eran 5 dioses. Y conoció de Jesús y automáticamente su vida cambió. Se olvidó de todos los dioses que ella había tenido anteriormente. Y de ahí le sirvió hasta el día de su muerte. Ese es el sentir que yo sigo teniendo en mi corazón, servirle al Señor hasta el último latido de mi corazón. El Señor es testigo y ustedes van a ser testimonio, igual que yo sé que va a ocurrir en cada uno de ustedes, porque a pesar de que somos carne y somos cuerpo débil, siempre vamos a tener presente esa voz que nos va a decir, eso no es correcto. Yo te estoy viendo. Yo te estoy escuchando. Y no para juzgarnos, señalarnos, condenarnos, sino para salvarnos, para salvar a nuestra descendencia. La lucha se mantiene y se mantendrá. Yo estoy seguro que si Débora no hubiese doblado rodillas, no hubiésemos tenido el gozo de ver a su hijo graduado. Eso quiere decir que hay una madre que está caliente frente al altar. Y cada una de ustedes, para que este ministerio hubiese llegado hasta hoy, hubo una mujer que se paró en la brecha y sigue parada en la brecha. A la tibieza por nada. Y han venido los dardos de fuego del enemigo y siguen llegando, pero ella está ahí, parada en la brecha. Que ha tenido situaciones con todo, como todos nosotros. Pero esas situaciones no han envenenado su corazón. Porque esa es una de las situaciones que también ocurren en los tibios. Viven con un corazón envenenado. Esta persona no me gusta, aquella sí. No, para nada. Nosotros no podemos permitir y decir que si Dios vive en mi corazón, yo tengo odio, resentimiento y amargura contra cualquiera de ustedes o contra cualquier otra persona. Eso no viene de Dios. Dios es amor, Dios es paz, Dios es tolerancia. Y sin Él no podemos seguir adelante. Por más que yo diga que soy caliente, pero soy tibio, las cosas no van a funcionar en mí. Ustedes se van a percatar sin que yo les diga. Por eso es que una persona que está en el camino del Señor, que está caliente, no tiene necesidad de abrir su boca para hablar. Su propia persona, cuando llega a un lugar, lo demuestra. Y eso ocurre en cada uno de ustedes, en cada una de ustedes. Y aquí se ha aprendido que cuando alguien está en aflicción, llame, escriba y será atendido. Les puedo hablar de tantos ejemplos de tibieza, pero el propósito del Señor es que sepamos que
los tibios todavía tienen oportunidad del arrepentimiento. Tienen la oportunidad de volver a ser lo que eran antes. Porque los tibios en un tiempo fueron personas que estuvieron en los pies del Señor. Pero no supieron esperar. No supieron esperar. Y la espera trae bendición. Amén. Y en abundancia. Cualquier pregunta, a la orden. Yo tengo varias, pero voy a esperar que Maribel pregunte si hay alguien que quiere, porque hay cosas que quiero aclarar antes de que Gracias. le pregunten a Celedonio, Maribel, así que Sí, sí. prefiero entrar enseguida. Mira, ¿qué entiendes tú, Celedonio, por una tibieza como una actitud positiva y negativa? No entendí esa parte. No, no es tibieza, es provocar. Yo puedo provocar en una persona que reaccione de forma positiva, como puedo provocar que una persona actúe de forma negativa. Por ejemplo, Okay. el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, actuó de una forma negativa. Cuando le dijo a Aarón, vamos a hacer becerro. Y el pueblo de Israel siempre, lamentablemente, actuó de una forma negativa y no agradecida, al extremo que por 40 años caminaron en el desierto. Y el renuevo, menor de 20 años, fue el que heredó la tierra donde brota leche y miel. No fueron los que salieron. ¿Por qué? Porque lo que provocó la salida en los jóvenes fue de bendición porque ellos sí lo aceptaron. Pero en los adultos, lamentablemente, fue lo contrario. El Señor provocó su libertad, pero unos no la administraron de forma correcta y otros sí. La tibieza no produce nada positivo. Quería preguntarte también adicionalmente a eso para ampliar. La tibieza no solamente son personas que han conocido al Señor y se van de nuevo al mundo. La tibieza también puede venir de gente que no conoce a Dios. ¿Que no conoce? Que no conoce a Dios porque no quieren oír el mensaje de Jesús, no quieren oír el mensaje de Dios y están cerrados en su corazón a cualquier apertura que pueda traer algún cambio en sus vidas, como lo dijiste tú. Los tibios son personas que están felices de estar en el mundo, están en la carne, pero esas personas pueden llegar también a los pies de Cristo y no necesariamente haber estado anteriormente y lograrlo. Ese es un punto que quería corregir, y de alguna forma también la mujer samaritana sí conocía del Cristo que venía. Lo que no conocía era a Jesús en persona, pero sí sabía que había un Cristo que venía y que iba a hacer algo positivo por todas las personas que vivían en esa área. Así que no es que ella no supiera de Jesús, ella sí sabía de Jesús. Dicen las personas con tibieza de Dios. Espérate que ahí se mezcló esta Seferina y voy a esperar que ella te pregunte para seguir yo entonces. Maribel, por favor. Adelante, Seferina, ¿ibas a preguntar algo? Seferina. No, parece que no. Bueno, yo sí voy a preguntar algo, Celedonio. Adelante, Roger. La parte, ¿no verdad? De la obediencia de la educación de oír la palabra de Dios. Entra en tibio lo que es cuando una persona
escucha, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo rápido. Pastor Derek. Yo oigo el Pastor Derek porque el Pastor Derek me alimenta, siento y algo, pero yo no quiero escuchar a otros pastores que también van a decir otras verdades, otro conocimiento, pero no quiero escuchar, no nace escucharlo, por nada me dedico a Derek. Esa es mi pregunta. Pues, donde tú te encuentres y tenga paz en tu corazón es donde Dios quiere que tú estés. Yo he ido a otros ministerios y yo no me siento en paz porque lo que yo escucho allá no me llena como cuando yo voy a la iglesia donde muchos de nosotros nos congregamos. Pero eso no quiere decir que en la otra iglesia no esté la presencia de Dios. Celedonio, yo una persona que me meta, pero en algún momento yo le pregunté eso a un hombre de Dios, que por qué en mi caso particular, que entiendo es lo que ustedes comentan, y él me dijo así, porque yo escuchaba alguna otra X pastor, y yo no, ¿sabes? No me sentía bien. Y era un hombre de Dios, un hombre de Dios que ha crecido y tiene una gran iglesia y todo lo demás. Y este hombre de Dios lo que me dijo fue que para ponérmelo más sencillo, él me decía, mira, hay algo que, así como tú dices que a veces tienes química con una persona o tienes química con, es como una química espiritual, ¿sabes? Como que te identificas más con el hombre X o la mujer X de Dios que comparte la palabra. Entonces, más o menos fue lo que entendí en su momento. Y de ahí, a mí me pasa mucho lo que dice Roger. Hay con unas personas que no los puedo oír porque no siento, no percibo como con otros hombres o otras mujeres de Dios que también me gozo mucho en escuchar. Era mi aporte. A mí también me Y ocurre yo eso. quiero ampliar también un poquito lo que acaban de decir los tres. Creo que lo importante es que el hombre de Dios o la mujer de Dios confirmen la palabra de Dios, porque no es que me llene, no es que me haga sentir, no, que se hable lo que está escrito y que lo que está escrito él pueda llevar señales, maravillas y prodigios con lo que el Señor lo usa a él como pastor. Por eso es que uno puede tener la certeza de que él es la persona que se puede escuchar porque habla al corazón de la persona que necesita entender que tiene una necesidad y a través de esa necesidad que él tiene, el Señor le habla a través de ese pastor en específico o la pastora que sea en un momento determinado. Entonces, eso que acaban de decir tiene que ver con la tibieza. La tibieza es un problema que viene de la conciencia del ser humano. Cuando una persona tiene tibieza es porque su consciente, su situación dentro de su alma no está acorde con algo que tiene que estar encaminado a las cosas de Dios. Entonces eso tiene que cambiar y vámonos a ir antes de seguir, Celedonio, con las demás, vamos a ir para que pueda ser contundente a la respuesta para Roger. Búscame, por favor, Hechos 27:1 que te dije. 23.1 o 27.10. 23:1, perdón. Okay. 23:1. Vamos para allá. Dice así. En la versión Reina Valera 1960, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y dice la versión Nueva Versión Internacional: Pablo se quedó mirando fijamente al consejo y dijo: hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios
con toda buena conciencia. Cuando Derek habla y Roger lo escucha, toca su alma en lo profundo y en su corazón. Por eso es que a él le gusta escucharlo, porque le llena esa necesidad interior que tiene de ser llenada a través del Espíritu Santo y que él, como hombre de Dios, permite que él lo reciba. Es por eso, Roger, en el nombre de Jesús te lo digo. Y quiero traer otro ejemplo al respecto. Yo te dije, Primera de Timoteo 4:2. Por favor, léemela, Maribel. Dice así, versión Reina Valera 1960. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Y dice, nueva versión internacional, tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Amén. Amén. Encallada. Está completamente inhabilitada esa alma de esa persona para poder dar un mensaje en el nombre de Jesús. Contestó las Gloricel. citas bíblicas lo que necesitabas entender, Roger. Sí. Dice que Correcto. sí. Perfecto. Pero Amén. Gloricel, tengo una duda. Ajá, No sé si no dime. entendí bien. Ayúdenme. Pero entonces, ¿la frialdad viene de la conciencia o viene del espíritu? De la conciencia. Es De la conciencia, porque de la mente. el espíritu tiene en tu interior, en tu alma, está la voluntad, las emociones, los sentimientos que están dentro de ellos. Entonces, si el espíritu no es tocado por el Señor como debe ser, tu conciencia está lejos de lo que significa la presencia de Dios en tu vida. Hay una parte de la Biblia que en este momento no lo tenía preparado, pero cuando Esteban empieza a hablar a la gente que está cuestionando su caminar por el Señor, él empieza a declarar todo lo que el Señor ha hecho. Entonces, al final, creo que era el rey Agripa, no recuerdo exactamente el nombre, pero creo que era ese, si no lo busco. Cuando él termina, le dice el hombre, uy, has hablado tan bonito, lo estoy diciendo, que prácticamente me he convertido con lo que me dijiste, pero no se convirtió nada, porque no tenía la voluntad dentro de su corazón de cambiar ninguna accionar. La persona tibia quiere manejar la situación a su manera, que nadie le diga lo que tiene que hacer, sino él lo va a hacer como él quiere en todo momento. Entonces, por eso que dice el Señor en la palabra, a los tibios los vomito, porque el frío o el caliente es más fácil de manejar en un momento determinado, pero el tibio no quiere sino su conveniencia. Por eso que era que Celedonio decía, quieren todo como lo han visto y lo han querido. Yo quiero ese carro, yo quiero esa ropa, yo quiero eso. Y es por eso que no cambian. No es fácil para un tibio cambiar, pero el Espíritu Santo sí lo puede hacer. Así es. El Espíritu Santo puede tocar la persona tibia y convertirla en una persona de bendición. Podría volver al estado tibio en un momento determinado, pero sí puede ser regenerado, porque es el Espíritu Santo que regenera el alma de un ser humano, y la conciencia puede ser cambiada en el nombre de Jesús. Amén. Así es. Amén. Gracias. Había otro versículo que yo había puesto, que cuando los amigos meten al paralítico arriba del techo para que lo sane el Señor, los hombres
fariseos, los hombres de la ley de Dios, se molestaron, se pusieron, porque ellos no eran personas que realmente, y en algún momento Celedonio lo mencionó, no eran personas que tenían una dirección clara de lo que tenían que esperar. Entonces, yo por eso te puse ahí Marcos 2, del 6 al 8, obvié la parte donde lo meten por el techo, el Señor lo sana, pero queremos ver lo de la conciencia para entender que uno puede ayudar a una persona tibia, que el tema era cómo puedo provocar yo que una persona tibia se acerque a Cristo. Ese era el tema realmente. Sí, correcto. Amén. Entonces, por favor, léeme Dice Marcos así. 2, del 6 al 8. Dice así Reina Valera 1960. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Y dice la versión nueva, versión internacional. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Les dijo. Los dones son don de ciencia, don de discernimiento. El Señor en ese momento podía ver la intención de los corazones que tenía adelante de esa persona en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Como él conocía la conciencia de cada uno de ellos, por eso habló contundentemente y dijo: ahora ustedes están pensando así, ahora vamos a ver cómo lo voy a hacer yo para que los enmudeció, les cayó la boca, porque hizo situaciones en ese momento que nadie pudo negar que había sucedido en el hombre que se levantó con la camilla y se fue caminando. Entonces, eso es lo importante cuando uno tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me va a llevar a mí a que yo pueda hablar con una persona que tiene tibieza de alma, una conciencia tibia, pero él me va a guiar porque me va a dar discernimiento, no me va a permitir que me distraiga, va a permitir que guarde silencio cuando tenga que guardar silencio, va a permitir que yo hable cuando haya un no de la persona. El Espíritu Santo va a guiar en esa situación y sí se puede convertir un tibio a los pies de Cristo. Correcto. Así es. Porque el Señor lo puede hacer a través del Espíritu Santo. No es algo común, pero sí es posible en el nombre de Jesús. Y acabamos de ver el ejemplo de Esteban, que el hombre, ¡ay, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla! Y al final no sucedió nada. No pudo hacer nada en ese sentido. ¿Por qué razón? Porque no quería escuchar ni oír. No quería oír, no quería ni siquiera, cerró sus oídos. No le interesaba, y ese es el tibio, que no le gusta que nadie le diga lo que tiene que hacer. Entonces, hay que siempre pensar y preguntarle al Señor cómo está la conciencia de esa persona. Entonces, vamos, ahí te di otras citas, pero vamos mejor
a que le pregunten a Celedonio para entonces si hay que volver a sacar alguna cita a la junta. Seferina, ¿se te abrió el micrófono? Ya, listo. ¿Alguna otra pregunta para Celedonio? Para que aprovechemos. Mientras tanto, voy a hacer otra pregunta, Gloricela y Celedonio. ¿Puede una persona tibia escuchar la voz de Dios? La dirección de Dios. Contesta tú primero, Celedonio. Celedonio. Una persona que conoce del Señor puede estar tibia y puede aún así escuchar la voz de Dios o la dirección del Señor. El Señor nos sigue hablando. Amén. Amén. El problema Yo es que nosotros no diría lo... que no. Yo, Amén, yo por eso te interrumpí. El Celedonio, problema es- Vamos a oír primero a El Celedonio. problema es que con nosotros no le Gloricel. querramos escuchar. Amén. No, Ok, no es eso, Gloricel, no es ¿qué es? eso, porque A la ver, persona tibia es indecisa. Ajá. Una persona tibia no tiene claridad en lo que es el bien y el mal, coquetea con el bien y con el mal a su conveniencia. Entonces el Señor no puede hablar con una persona dudosa, que es irreverente, y decirle algo, porque el templo de nuestro espíritu es el Espíritu Santo. Entonces no puede estar la voz de Dios en una persona que no tiene la capacidad de entender que es caliente con el Señor, pero no puede ser tibia. Así que no puede oír la voz de Dios. Esa es una falsa voz que le hace creer que es el Espíritu Santo para enredarla más y hacer que se aleje más de lo que significa Cristo en su vida personal. Es mi respuesta y lo he vivido personalmente a través de las experiencias de liberación que Dios me ha permitido tener en un momento determinado. Por eso que a veces el Señor dice, no es el tiempo de esa persona. Hay que esperar porque las emociones de esas personas están completamente desorientadas de la verdadera fidelidad al Señor Jesucristo. Entonces no puede oír la voz de Dios. Esa es mi respuesta. No entonces sé ni si a un ahora frío, lo que dije, ni un frío ni un ajá, tibio, solo al que esté en, al el, frío en, sí, al en la frío sí, relación con Jesús. al frío Correcto. sí, al tibio no, porque el Al tibio tibio no. es como, por ejemplo, un político quiere quedar bien con el partido 1 y quiere quedar bien con el partido la número masa. 3. O sea, quiere dejar una velita encendida para ver cuál de los dos se mueve mejor. El tibio actúa así con el Señor. Me das lo que yo quiero, yo me encargo de adorarte, alabarte, honrarte, pero no me das lo que yo quiero, me vuelvo rebelde, me vuelvo una persona incapaz de pensar en hablar ni siquiera de quién es el Señor. Esa es la persona que es una persona tibia. Entonces no puede tener beneficios de Dios una persona tibia. Okay. No puede, tiene que arrepentirse. Celedonio lo dijo, la persona tibia tiene que arrepentirse de lo que cometió, porque si no se arrepiente, no puede haber una restauración de su conciencia con el Señor Jesús a través del Espíritu Santo. Amén, gracias, muchas gracias. Adelante, Ceci, vas a hacer una pregunta. Sí, ahora estoy toda confundida. ¿Qué diferencia hay entre un frío y un tibio? Que te conteste primero Celedonio y después yo. Adelante, Celedonio. En mi caso, cuando yo estaba frío, yo escuchaba hablar de Dios, pero no me interesaba tener una relación personal con Dios. El tibio ha tenido una relación personal con Dios y le ha dado la espalda a Dios. Celedonio, también el tibio escuchó una prédica
ese es el que oyen hablar. No, no me interesa. Yo estoy bien en el mundo. Yo estoy feliz con lo que tengo. El tibio también reacciona cuando no lo conoce. Miren, hay un pasaje, Cecilia, y creo que eso te puede ayudar. Cuando David estaba en su lecho antes de morir, a él le daba frío. Le daba frío. ¿Por qué razón? Porque la inhabilidad no estaba en funciones. Su espíritu estaba en agotamiento en ese momento y se volvía frío. ¿Y qué hacían todos? Le ponían a una mujer para que lo calentara. Así es. Eso es lo que es el frío, ¿me entiendes? El Señor busca la manera de que el frío entre en calor inmediatamente, porque sabe que el espíritu está apagado y que necesita ese fuego que lo ayude a levantarse. El tibio no conoce ni siquiera qué es el Espíritu Santo, el que puede, que el que ya haya pues tenido una relación, pero el tibio normalmente no conoce nada de lo que sucede con el Señor. Entonces eso te puede ayudar a hacer entender lo que es frío y el tibio. El frío tiene más facilidad para poder conocer del Señor que el tibio, porque no está mañado, no está en una forma en la cual no quiere que nadie actúe como le cambie a él la opinión de lo que tiene. Y las muchachas que le concedían al rey David, nada más era para que lo calentaran, no para que lo conocieran, para más nada. Así es. Una vez el pastor Morales habló del tibio, que es para que le entienda más, es un bailalavara. Bueno, exactamente, eso mismo es. Va con el que le conviene, va con el que le conviene. Ceci, ¿quedó gracias. claro? ¿Sí? Mejor, sí, gracias. Sí. Gloricel, yo tengo una persona, una chica, que ella antes, bueno, tenía una temperatura corporal normal, ¿no? Digo yo normal, pero espiritualmente yo he podido percibir algunas cosas, pero ahorita mientras tú hablabas sobre el frío y el calor y hablaste del espíritu apagado, ahora esa persona siempre tiene frío. Puede ser algo espiritual. Es que claro que sí, es espiritual porque el fuego del Espíritu Santo no está en ella. El espíritu está adormecido, dormido, constritado, no tiene esa función que el Espíritu Santo hace con el ser humano de provocar que el espíritu se vivifique, se llene de nuevas fuerzas, de nuevas fortalezas, no lo tiene. Ok, entonces la recomendación ahí es lo que decía Celedonio y lo que debemos practicar todos. Ayuno, oración y lectura de la palabra. Es que yo no sé exactamente esa persona porque está fría. Yo no puedo adivinar ni puedo decirte algo que yo no haya podido corroborar. Tú que la estás atendiendo, tú sí puedes saber si realmente ella es una persona sincera o no. Te vuelvo a repetir lo que dice hipócritas, que realmente dicen algo que no manejan ellos. Entonces tú no sabes por qué está apagado el espíritu. Entonces tú tienes que pedirle al Señor Jesús que te revele a través del Espíritu Santo por qué está frío su espíritu. No es una carrera de velocidad, es una carrera donde el alma de esa persona tiene que ser levantada, sanada, liberada. Entonces, si no lo experimenta enseguida, mucha gente no experimenta la caída en el espíritu inmediatamente. O sea, tiene que pasar mucho tiempo antes de que una persona caiga en descanso en el espíritu. No es fácil. Entonces esa persona necesita irse llenando de poquito a poquito. Y si tú sabes
lo más importante, Ajá. no tapes su dificultad de decir las cosas realmente. Ok. O sea, que sea sincera. Eso es lo importante para que eso cambie de frío a caliente. Porque el Señor va provocando, puede ser un espíritu, y aunque te asuste, puede ser hasta un espíritu de muerte. El Ok. frío ese. Oh, wow, sí. Y entonces ese espíritu de muerte hay que vivificarlo. ¿Cómo? Con aliento de vida, con el rúa del Señor. Y que ese espíritu de muerte pase a ser de vida, porque está en un proceso donde no tiene la capacidad de hacerlo completamente sola porque no conoce a Jesús ni conoce el Espíritu Santo. Puede que haya oído, pero no los conoce. Ujú. No Ok. sé, Celedonio, aporta un poco más, Y por favor. Maribel, esta dama que tú estás atendiendo nunca ha conocido del camino del Señor, ni de la Sí, palabra. sí lo ha conocido, sí ha Ah. conocido, pero creo que se ha alejado. No que, o sea, creo, no es de que dudo, es que se ha alejado. Se ha alejado porque me doy cuenta por cómo habla, por accionar, las cosas que me dice, que se ha alejado del Señor, que se ha enfriado de esa relación con Jesús. Bueno, O sea, entonces quizás no es que esté fría, quizás está tibia. Ajá, Porque ok. ya lo conoció y es lo que está es diciendo correcto. cuando una Está. persona está tibia y ha conocido al Señor. Por Así eso es. no va a estar completamente con pininos pequeñita, sino ya tiene un cierto conocimiento que tú lo puedes manejar para que ella reaccione. Mira que yo estaba, ya hace algún tiempo, yo decía, pero ¿por qué tiene frío siempre? Siempre que me habla dice, tengo frío. Salimos, tengo frío. El café, tengo frío. Oye, pero si estás tomando algo caliente, ¿cómo puedes tener frío? Y yo siempre tengo calor. Y yo digo, pero ¿cómo tienes frío? Y ahorita que Gloricela hablaba, cuando hablaste sobre el frío y el calor y el espíritu apagado, ahí como que me cayó el 10, ¿sabes? Como que el Señor dijo, esto es por ahí. Entonces, Mira, hay una canción que ha sacado Marcos Witt que se llama Viviré, ajá, que la escuche. Marcos Witt, ok, se la voy a mandar. Se llama Gracias. Viviré, Viviré. Ok, perfecto, gracias. Celedonio, ¿me ibas a decir algo? Sí, tú sabes que hay veces que cuando uno soporta mal con el papá, le da vuelta y le da pena regresar a pedir perdón. Entonces tal vez ella está viviendo esa situación. Que ella está pensando, ¿cómo regreso a pedir perdón a mi papá si yo lo conocía y le di la espalda? Es como cuando el hijo pidió su herencia y se fue a malgastarla en la vida. Y después no sabía cómo regresar. Y decía, si yo me hubiese quedado con mi papá, no me estuviera peleando con los cerdos de las bellotas ni estuviera pasando problemas. Amén. Pero cuando él regresó, ¿qué hizo el papá? Le abrió los brazos, le hizo la fiesta. Entonces, hay que motivar en ella ese espíritu de ella de vergüenza, de pedir perdón, se le vaya. Porque tal vez en su mente y en su espíritu y en su conciencia está pensando, ¿y cómo hago para pedir perdón? ¿Me va a pedir perdón de verdad? Nadie sabe qué pudo haber hecho ella para alejarse del Señor, pero el Señor sí lo sabe. Amén. O sea, hay que... Sí, pero Celedonio, el Señor puede darle una señal de calor sin Así necesidad es. de haber pedido perdón inmediatamente, porque es un proceso. Entonces, ella necesita sentir que el Señor regresó a su vida. Amén. Entonces, si ella necesita saber que el Señor regresó a su vida, no tiene que pedir perdón, sino primero arreglarse ella y después ir y pedir perdón a los que tenga que pedir perdón. Así dice la palabra de Dios. Primero yo y después me voy y me enfrento a las personas que tengo que recibir o no recibir. Eso es importantísimo entenderlo. Sí, yo me referiera a ella con el Señor. Por eso la palabra de Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y él sanará conmigo y yo con él. ¿Ve?
ella tiene primero que reconciliarse y después ir a pedir perdón. Correcto, así mismo Ok. es. Ok, reconciliarse con el Padre y después, si Ujú. Y es con cometió Jesús, algún, y es con con Jesús. Jesús. Con con Jesús. Jesús. Y si Ujú. después ofendió a alguien, entonces que vaya y pida perdón Ujú. a una Así es. persona o Porque a ya sus estando padres. Jesús en el corazón de esa persona de nuevo, cuando esta persona llegue a donde le tenga que pedir perdón, ya no la va a ver igual la persona que la va a enfrentar, porque Jesús está en su corazón y Jesús hablará por ella y Jesús Amén. estará en ella. Ok, amén. Muchas gracias. Ya no será un encuentro de la carne con la carne, sino Eh, del espíritu con la carne. y además ya sabes cómo manejarlo, Maribel. Puedes Sí. pedirle al Señor que provoque que su conciencia reciba la luz que necesita para Ujú. poder volver de nuevo al camino que ella tenía. Ujú. Y el Señor va a tocar la conciencia de ella con el Espíritu Santo. Y esta, debo pedirle al Señor, o sea, orar en esa dirección antes de sentarme a hablar con ella sobre este tema o Eh, ella eh, debe pedirle al Señor que es es que en el el Señor. caso ese tú eres la que vas a ministrarla, Amén. tú eres la Ujú. que la vas a ayudar. Entonces, tú tienes que entender que el Señor te va a usar como una persona que va a Ajá. permitir que esa persona regrese al Amén. camino que tiene que regresar. Ok. No es Ok. cuestión de que ella lo pueda hacer sola, no lo puede hacer sola. No, sí. Ella necesita que el Señor, y tú eres el instrumento que Dios va, entonces Ujú. el Señor te va a indicar cuándo parar, Ujú. Ok. el Señor te va a Ujú. indicar cuándo guardar silencio, Ujú. porque quizás ella no está preparada para oírlo todo. Ujú. Exacto. Entonces necesita ser llenado de poquito a poquito, de poquito a poquito, para que su organismo y su alma y su conciencia lo asimile. Entonces, una vez que lo asimiló, ya esa parte está lista, ya está procesada, porque hay personas que no entienden bien lo que es el perdón. Entonces, ella puede ser negativa en ese sentido. Entonces, tú la puedes llevar a ella a decirle, di tal cosa, Señor Jesús, yo no puedo perdonar solo. Ayúdame a través del Espíritu Santo a perdonar. Amén. Entonces el Señor te va a guiar y va a permitir que ella pueda perdonar lo que tiene que perdonar lentamente para que su organismo lo asimile. Porque Gloricel, no creo que se va sabemos. a poner disgustada. Debo Entonces, orar antes para que el Señor controle ese enojo o sea, que la entonces confronte, no va a ocurrir nada a su favor. pero yo sí puedo interceder. Tú puedes interceder, Ok. pero si ella tiene ese espíritu de enojo, Ujú. de salida, no va a suceder nada favorable, Ok. porque no te va a oír. Entonces, Ok. aquí hace unas predicas anteriores o temas anteriores, se habló de un pasaje donde el Señor metió los dedos en los oídos de una persona que no quería oír. Ujú. Ujú. Tú puedes pedir en oración que el Señor meta sus dedos dentro de sus oídos y que Amén. ella pueda Ajá. abrirlos. Y eso te va a ayudar Ok. para que ella pueda confiar en ti, creer Amén. en ti, porque es Amén. importante eso, que ella confíe en que lo que tú le digas le va a ayudar. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. ¿Algunas otras preguntas para Celedonio? Aprovechemos que aquí aprendemos todos. Gladys, adelante, los Hola, micrófonos ¿cómo son está? Buenas tuyos. noches. Buenas noches. Celedonio, yo le quería preguntar, al principio usted dijo que usted se había reunido con personas que no le ayudaban en nada. O sea, yo quiero preguntarle, ¿esas personas que estaban en pecado, qué le pasaba a esas personas?
Eran personas que me hablaban de Dios, pero no estaban en el camino de Dios. Si yo Ok. digo que estoy en el camino de Dios, yo tengo que pagar mis impuestos, yo no puedo andar haciendo trampa, yo no puedo andar en cosas de contrabando, yo no puedo andar metiéndole zancadilla a cualquiera persona. Eso no viene de Dios. Y esas eran las personas que a mí me hablaban de Dios, pero después el Señor me reveló cómo caminaban ellas en ese camino. Seferina, Entonces, ¿nos ayudas con tu micrófono, por favor? Débora, ¿tú la puedes ayudar, porfa? Adelante, Celedonio. entonces, ¿qué me decían estas personas? Además de hablarme de Dios, no, me tranquilo. Yo te puedo ayudar para que tú pagues menos impuestos. Yo te puedo ayudar para que tú compres bajo cuerda. Yo te puedo ayudar para traerte muchas cosas de zona libre y no pagues no sé qué. Eso no viene de Dios. Pero me hablaban de Dios. ¿Ves? A eso Y es a lo que yo me además, refería. Celedonio, tú dijiste algo muy importante, te meten zancadillas. Ajá, también. Y las zancadillas hacen que tú no Ajá. confíes en esas personas que se Ujú, te acercan ujú. en esa forma. Eso es importante, entenderlo. Que la persona que te quiere dañar te va a dañar de todas maneras. Así es. A eso ¿Alguna me otra refería. pregunta para...? Gracias, Celedonio. Gladys, ¿te quedó claro, verdad? Gracias, ¿Algún- claro, tenemos que estar recto en todo lo que hacemos en nuestra vida. Amén. ¿Alguna otra consulta para Celedonio? Pregunta que aprendemos todos. Ninguna Todos. pregunta es menos que otra. Todas nos ayudan a crecer, a aportar, a ayudar, a dar de lo que hemos recibido de parte del Señor. Así es que pregunten, que todas las preguntas son sumamente importantes. No se peleen, ¿ah? Voy a Una consultar. cosita Adelante, Ceci. más. Celedonio, usted dijo, y yo no lo entendí, que las personas tibias también se mueven en el mundo celeste. ¿Qué quiso decir con eso? Lo que yo le acabo de comentar. Dice Efesios que nuestra lucha no es contra sangre, carne y hueso, sino contra huestes de maldad en el mundo celestial. Entonces las personas tibias siempre te van a hablar de Dios de una manera sutil, pero es para llevarte a la tibieza de ellos. Oye, mira, no vayas a esa iglesia, vente conmigo. Aquí yo tengo un grupo donde yo me reúno y podemos hacer esto, que a ti te va a convenir. Yo tengo un amigo que arregla el medidor y no vas a pagar tanta luz como pagas ahora. Yo tengo un amigo que te va a arreglar la tubería del agua y vas a pagar menos agua. A eso me refiero yo, Ok. a eso. Y usted sabe que No, y con... también, yo Diga. también agregaría, Celedonio, a tu respuesta, Cecilia, no todo el que diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los Eso. cielos. Así es. Y eso es lo Así que es. es. Esa Así es la es. parte cuando él decía de lo celestial. Están dizque, como angelitos, como lo máximo, con alas ya puestas, pero son, como dijo él, personas que no manejan lo correcto. Ok. Gracias, clarito. Gloricel, ¿quieres que comparta alguna otra de las citas bíblicas? Mientras... Sí, las compartes para que con las, Ok. tú ya apuntaste las que dijo Celedonio al principio. Sí, Jeremías Él 15. dijo varias, Yo te las paso Sí, ahorita, él las me las pasa, confirmo. él me las pasa y yo se las mando todos juntas. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Preguntemos. Seferina, ¿vas a preguntar? Sí, Maribel. Sí, Adelante, querida. Gracias. Buenas noches para todos. Buenas Buenas. noches. Ajá, lo que yo, bueno, tenía la duda en el momento que iba a preguntar, pero ya Gloricel lo aclaró, perdón, que era sobre cómo provocar ese compromiso en las personas con tibieza. Entonces ella explicó que es el espíritu el que va a guiar nuestro discernimiento para hablar con una persona tibia. Así que esa parte pues me quedó claro. Ok. Ok, Gracias. Gracias, Seferina. ok. ¿Algo más que agregar al comentario de Seferina, Celedonio o Gloricel? En mi caso, para hablar con una persona tibia tenemos que estar preparados. Claro. Porque Así si es, no, nos Celedonio. arrastra el tibio también.
Así. Así ¿Ve? mismo es, así es mismo es. Ujú. Hay que saber guardarse y callar cuando tiene uno que callar. Así es. Aquí tengo un comentario en el chat del Zoom de parte de Margarita Granadillo de Velázquez que dice así. Uf, yo tengo una colaboradora que asiste mucho a la iglesia, habla en lenguas y líder de jóvenes, pero qué difícil porque las palabras como odio, harta, etcétera, que sale de su boca no es congruente. Me golpea mucho mi equipo de trabajo porque es difícil. ¿Algún comentario, Celedonio? Orar por ella. Orar por ella. ¿Se imaginan Ajá, dale, diga, termina. cuántas personas humillaron a Jesús camino al Calvario y a la cruz? Y al final él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces nosotros, ¿qué nos toca hacer? Orar para que esa alma sea salva a los pies del Señor. Orar. ¿Por qué? Porque nosotros ya conocemos del Espíritu Santo, nosotros conocemos del fuego del Señor en nuestro corazón. Y en varias ocasiones he dicho que hoy yo estoy aquí hablando del Señor y glorificándolo a Él porque alguien oró por mí. Así como antes compartimos la palabra del paralítico que fue bajado por el techo. Jesús dijo, por la fe de ellos 4 tú eres salvo. Entonces, oremos por esa persona para que el Señor le diga, por la fe de aquellos que oraron por ti, tú eres salva. Porque tal vez esa persona se mueve en ese mundo de improperios, de malas acciones, porque eso fue lo que tal vez esa persona recibió en su vida, vio en su entorno. ¿Ves? Por lo que yo entendí, Celedonio, la muchacha tiene una posición importante dentro de la iglesia. Amén. Es Así lo que es. yo entendí. Sí. Entonces, esa persona hay que separarla de esa posición. Hay que, tiene que tener una disciplina, porque una persona que está enseñando a otros a servirle al Señor no puede estar hablando de odio, resentimiento, dolor, porque está haciendo un mal ejemplo. Entonces, esa persona tiene que sanarse primero ella para poder, porque está siendo un mal ejemplo para mí, la misma Margarita y el resto de las personas que trabajan en la oficina, porque no es luz, está haciendo tinieblas. Entonces, al apartarla, ella necesita en esa soledad encontrarse con ella misma, rectificar. Se puede orar como dice Celedonio, pero mientras que no se separe, ella no va a entenderlo. Entonces sí hay que separarla de su función hasta que esté liberada, restablecida y pueda volver a seguir enseñando. Pregunta, en base a lo que acabas de decir, Gloricel. Es una compañera de trabajo de Margarita. Entonces, la dirección de la oración de Margarita debe ser al Señor pidiendo que la separe de esa posición dentro de la iglesia. ¿Cómo Margarita dirige esa oración en ese punto? Tendría que decirle al Señor que los líderes que tiene esa joven reconozcan el problema que tiene esa muchacha. Okay. Entonces, al reconocerlo ellos, automáticamente la van a retirar momentáneamente, porque la oración de Margarita no fue una oración de resentimiento ni de odio, sino, Señor, ella tiene un problema. Ayuda Exacto. a que sus líderes le enseñen cómo corregirlo y que pueda aumentar y no disminuir a las personas que quieren creer en Jesús. Amén. Margarita. Ok, perfecto. Ya Margarita recibió bien la Antes yo instrucción. comentaba de que los hijos son hechura de los padres. ¿Y qué pasa si el comportamiento de ella es por imitar a sus líderes que también son igual o peor que ella? Ahí, hasta allá yo no me puedo ir porque, vuelvo y te digo, Celedonio, mientras que yo no conozca una situación, yo no puedo adivinar. El Señor no me ha revelado en este momento nada al respecto. Entonces uno tiene que usar mecanismos que están dentro de la jerarquía de la iglesia, en este momento dentro de los cánones y los reglamentos que tiene esa institución de Dios, ese ministerio de Dios, y con eso trabajo yo, y que el Señor se vaya moviendo en la medida en que vaya
progresando esa persona, pero yo no puedo decir eso es por... No. Si el Señor no me lo revela a través del Espíritu Santo, yo no puedo lastimar el liderazgo de esa iglesia por el comportamiento de ella. Ella quizás es una persona que se refleja delante de ellos como otra persona. Y cuando está en otro ambiente, actúa de otra manera diferente. Entonces, los líderes no están viendo la situación porque la están viendo modosita, que lo hace todo bien, pero no ven cuando se comporta fuera de la iglesia. Eso es lo que uno tiene que entender. Ahí donde se activa lo tibio. Así es, así es. Amén. Hay que cuidar mucho el ministerio, la iglesia donde una persona pertenece, porque son instrumentos valiosos de Dios y no se puede lastimar por una persona un ministerio de tanto tiempo. Lo que sí hay que hacer es que los líderes de esa iglesia aprendan a ser valientes, con coraje, decididos y decir lo que tienen que decir en el momento correcto. Ese sería mi aporte en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Gloricel, Celedonio, gracias a todos por sus aportes. Ya estamos casi sobre el tiempo. Si hay una pregunta más, si no, seguimos con el programa de la reunión. Celedonio, pedirte por favor entonces que hagas la oración de cierre para hacer los siguientes anuncios. Gracias, Celedonio, por todo. Padre, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, gracias, Señor, por este tiempo de gran bendición en el que tú has sido nuestro guía, nuestro sustento, nuestra luz, nuestro calor, nuestro fuego, nuestro todo, Señor. Te imploro, te ruego, te suplico, Señor, por cada uno de los que hoy participamos aquí, por los que no pudieron ingresar, por Blanca hasta Estados Unidos, por todos, Señor, para que tu presencia siempre esté en y sobre ellos, sobre sus familias, sus empresas, sus empleos. Bendecimos en tu nombre la salida, el regreso, sus sueños, sus anhelos, Señor. Te pedimos, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Te pido, Señor, que nos deje un bendecido, reparador descanso, un maravilloso despertar, no solamente a nosotros, sino a nuestra familia, Señor. Protege nuestras vidas en lo espiritual y en lo natural, Señor. Te rogamos, Señor, que si en algún momento te hemos ofendido, Señor, nos perdones, Señor. Sabes, Señor, que somos débiles, Señor, en nuestros pensamientos y en nuestro actuar, Señor. Te pido, Señor, por este ministerio que con tanto amor tú has levantado, Señor, para que siga creciendo, Señor, para que siga haciendo luz a las naciones, Señor. Bendito seas mi Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Celedonio. Vamos a compartirle algunas de las citas bíblicas. Jeremías, para los que nos escuchan el video después, Jeremías 15, 19, Hechos 23, 1, Romanos 8, 14 al 16, Marcos 2, del 6 al 8, Segunda de Corintios 7, 1, Santiago 1, 5, Salmo 46, 10, Primera de Corintios 14, 10, Hechos 16, del 6 al 7, Hechos 27, 10, Primera de Timoteo 4, 2. Gracias, Celedonio. Vamos ahora a invitarlos para nuestra próxima reunión que se llevará a cabo el próximo martes. Ya se los comparto. El próximo martes 1 de agosto tendremos como invitada a Gloricel Morales de Lorenzana, que nos va a compartir el tema la vanidad de disminuir la capacidad en cristianos. Próximo martes 1 de agosto de 2023, 6 de la tarde, hora de Panamá. Los esperamos a todos. Bendiciones y feliz noche.
Amén. Feliz noche. Gracias, bendiciones. buenas noche. noches a Gracias a todas. todos. Gracias.